Hola ideadores, soy Miriam y hoy os voy a enseñar cómo hacer desde cero una cajonera como esta, de este estilo o del que vosotros queráis, pero lo importante es que la vais a poder hacer con las medidas que queráis y los cajones que queráis, para poder guardar en ella todas las cosas que os apetezca. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es recortar las piezas de cartón. En este caso voy a usar cartón contracolado de 2 milímetros y todas las piezas las he sacado teniendo en cuenta el grosor de 2 milímetros. Para hacer la parte exterior voy a cortar dos piezas de 26 por 21,6, dos piezas de 26 por 19 y una pieza de 21,6 por 18,6 que será la trasera. Entonces vamos a comenzar a montarla, la parte exterior, y entonces ya sabéis de otras veces que a mí lo que me gusta antes de poner la cola es preparar unas cintas de carrocero para luego poder sujetar mis piezas. Y ahora, para pegarlo, lo mejor es que lo hagamos con cola blanca. Así que cojo bueno, no os lo he dicho, la pieza que voy a coger para la base va a ser una de las de 19 por 26. Y entonces tengo que coger para los laterales una de las piezas de 26 por 21,6. Aquí la tengo. Así que lo que hago primero es colocar cola en la parte de abajo, porque la voy a montar por dentro. Y ahora la coloco aquí en el lateral, enrasado con el borde. Y estoy pegando las cintas de carrocero aquí. Esta cola que sobra la puedo esparcir así con el dedo, o si preferís en vez de hacerlo con el dedo lo podéis hacer con una toallita. Ahora voy a poner la parte de detrás porque me va a resultar más fácil. Entonces la parte de detrás va a ir así, con el lado de 18,6 por aquí y el lado de 21,6 por aquí. Así que lo que voy a hacer va a ser poner cola por aquí y por aquí. Y como antes lo voy a pegar todo lo a ras que pueda. Lo siento, voy a tener que meter un poco la cabeza. Ajustáis el ángulo y aquí vamos a poner. Ahora colocamos la otra pieza que va aquí, que es la otra de 26 por 21,6, y a esta le vamos a colocar en uno de los lados de 26 y aquí en la parte de delante para que pegue aquí. De manera que aquí pegará con este otro cartón que acabamos de poner. Lo enrasamos bien y colocamos nuestras cintas. Y ahora la pieza que nos queda la tenemos que colocar aquí encima. Así que le vamos a echar cola a estos tres lados por arriba. Y ahora colocamos la pieza que nos queda, que es de 26 por 19. La ajustamos bien a los bordes y le colocaremos las cintas de carrocero que sean necesarias para sujetarlo. Aquí apretad bien. Bueno, luego incluso le podemos poner un peso encima para que el peso nos ayude. Si no es demasiado peso o está bien colocado, aunque sea peso, nos va a soportar perfectamente la estructura. Así que... Y ahora lo dejamos secar. Cuando ya he tenido bien seca la estructura, lo que he hecho ha sido medir bien la medida interna, tanto de lateral, de alto y de profundo.
esto yo recomiendo que lo hagáis con la estructura seca, porque siempre depende de si lo habéis pegado bien a ras o no, puede variar unos milímetros. Entonces, he recortado dos piezas para este interior, que tiene 18,4, que es la medida interna de lado a lado, y 25,7, que es mi profundo. Entonces he cortado dos piezas que, como veis, van a encajar aquí. Y también veis que aquí he marcado a 7,2 de la parte de arriba y a 7,2 de la parte de abajo, porque la medida interna me da más o menos para dividir, o sea, tenía como 21,5, así que más o menos a 7,2. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pegarlo aquí dentro, y para pegarlo una vez más con cola de carpintero. Como ayer, lo vamos a pegar poniendo la cola en la madera y luego la meteremos colocándola en las líneas que he dibujado. La voy a pegar por las tres laterales. Y ahora lo pongo por las líneas que he marcado. Va a ir justito porque ya habéis visto que he tomado las medidas para que vaya justo. Y lo coloco con cuidado en su sitio para que no me quede inclinado. En este caso, como va tan justo, casi no hace falta ni ponerle cinta de carrocero, se la podéis poner si queréis. Ahora voy a ponerle a la otra. La voy a sujetar un poco para que quede aquí bien pegada, porque esta parece que va un poco menos justa, pero ya habría que dejarla secar. Y cuando esto ya se ha secado bien, lo que vamos a hacer es hacer los cajones. Entonces, lo que tenemos que hacer es medir bien la parte interior, como os he dicho antes. El ancho este en principio no va a cambiar, o como mucho va a ser unos milímetros más al haber puesto estas partes de aquí, que hará que no se comen hacia adentro. El profundo tampoco va a cambiar, pero el alto sí. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser hacer unos cajones que de ancho van a tener 18,2 para asegurarme de que tienen holgura suficiente aquí y no van a ir muy justos. De profundo van a tener 25,5 para asegurarme de que entran hasta el fondo. Y el alto va a tener como máximo 6 para que no lleguen hasta arriba y no rocen. Y de mínimo yo creo que unos 4,5 centímetros están bien. Entonces los voy a hacer en realidad de 4,5 centímetros, que es este alto, y que yo creo que es un alto bastante respetable para un cajón para poner nuestras cosas. Podrá ser todo lo alto que dé en realidad nuestra balda, pero así gasto menos cartón. Entonces, para hacer cada uno de los cajones voy a necesitar una pieza de 18,2 por 25,5, dos piezas de 25,5 por 4,5 para poner aquí encima, y dos piezas de 17,8 por 4,5 para poner aquí. Y entonces, ya sabéis, vamos a montarlo. Y no te vayas sin suscribirte, solo tienes que darle al botón rojo de aquí abajo, es totalmente gratis. Y si le das a la campanita, YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias. Y así haremos los otros dos cajones. Pues una vez más, cuando he ido a montar el vídeo me he dado cuenta que había una parte que no había grabado, pero la voy a volver a grabar la simulación para que entendáis cómo lo he hecho. Y es que una vez que ya tengo montada la estructura, para hacer los frontales del cajón lo que hago es cortar midiendo la parte externa del frontal, corto o bien en el mismo cartón, o yo en mi caso lo he hecho con un laminado de madera como este de aquí, porque no tenía cartón, me había quedado sin cartón. Podéis comprar este laminado de madera en los bazares o incluso usar una parte de abajo de una caja de fresas. Y entonces lo que, como os digo, corto un rectángulo con las medidas de la parte exterior de
el frontal de nuestro cajonera. Y para marcar por dónde tengo que cortar, lo que hago es, con cuidado, lo ladeo un poco, manteniendo bien alineadas arriba y abajo, y marco donde está la separación de los cajones. Y luego hago lo mismo en el otro lado. Ahora ya no necesito esto. Uniré las marcas en ambos lados con una regla y cortaré por ahí. Y así tendré los 3 trozos de madera o de cartón que voy a usar como frontales del cajón. Tanto los frontales del cajón como el exterior de mi estructura les voy a dar primero una capa de imprimación, o en mi caso gesso. Y como veis aquí, no me voy a meter por dentro, solo este principio para que esté pintado el marquito. Luego a mi cajonera la he pintado también de blanco, porque no le voy a dar otra decoración porque va a ir incrustada en mi caso en una estantería. Con los frontales del cajón ahora vais a ver lo que hacemos. Ya tengo los frontales del cajón, que les he dado una capa de gesso solo por la parte de delante. Esta es la parte de detrás. Y además os quiero contar un truqui que he hecho, que es que para saber el orden en el que van, he hecho aquí estas marcas, no sé si las veis, para saber cuál va con cuál. Esto iría así, esta es la del medio y estos los laterales. Y aquí tengo este papel de arroz, que es con el que voy a forrar el delantero de los cajones. Entonces, como veis, esto aquí cabe perfectamente y sobre este fondo blanco va a ser suficiente, no va a hacer falta que le echemos más. Como es un papel de arroz que es bastante gordito, en este caso voy a hacer el decoupage, digamos, al revés. En vez de echar la cola sobre la madera y luego pegar el papel, voy a echar la cola sobre el papel y luego voy a poner la madera para asegurarme de que lo pongo bien. Entonces, como sabéis, esto es cola de decoupage y uso un pincel de cerdas suaves. Bueno, también en realidad la cola me da lo mismo si la pongo sobre el papel o sobre la madera. La voy a poner sobre la madera para no echar cola en exceso, no salirme de la zona que necesito encolar. El asunto es que como el frontal va todo continuo, como os enseñé el otro día, lo que quiero hacer ahora es colocar las 3 piezas de madera todas en continuo. Entonces coloco primero una pieza y lo que os quería enseñar era esto. ¿Veis? Como el papel de arroz es muy fuerte, no es como las servilletas, pues me permite extenderlo y darle la vuelta bien. Ahora tendré que colocar esta aquí a continuación. No la voy a poner pegada del todo, no sé si veis, la separación no llega a 1 milímetro, pero un pelín de separación para luego poder cortar por ahí el papel. Y ahora la siguiente. Quiero que esté todo seguido, pero es lo que os digo, esa mini separación que no llega ni a 1 milímetro, luego no se va a notar apenas cuando cerremos los cajones. Yo he puesto este papel que tengo de relojes con una temática así muy steampunk porque me encanta, pero vosotros podéis usar el papel que queráis. Si usáis una servilleta, entonces sí que os recomiendo que lo hagáis al revés, que pongáis la servilleta encima de la madera porque es menos resistente. Pero yo, como uso el papel, pues ahora le puedo dar la vuelta tranquilamente y lo extiendo bien. Incluso ahora lo que voy a hacer es, con el cúter, que le voy a cambiar la cuchilla para que esté recién puesta y bien afilada, que el otro día me he cargado bastante el filo con todo lo que he cortado.
Entonces ahora mismo, antes de que esto se humedezca demasiado, voy a mirar bien por dónde está la rajita. Y corto. Cuidado, no cortéis si tenéis debajo como yo la base esta. Y aquí lo mismo. Por eso he dejado el milímetro ese, para notar ahora bien dónde está la separación entre las dos maderas. Y esto lo hago ahora que está todavía el papel seco, porque es cuando mejor se hace. Aunque le hayamos echado un poquito de cola, está el papel seco y se hace mucho mejor que cuando está en húmedo. Si lo hacéis con una servilleta que se humedece muchísimo más en cuanto le pones la cola, os recomiendo que esperéis a que se seque. Y ahora lo que voy a hacer va a ser echar cola por encima para proteger. Estos bordes los retiraré después con una lija o con una lima de uñas, como me habéis visto en otras ocasiones. Y ahora lo dejamos secar. Lo importante es que al colocarlo de esta manera, luego cuando tengamos cerrada nuestra cajonera, el dibujo va a ser continuo. Ya se han secado los frontales del cajón y a estos, como veis, ya les he quitado los sobrantes. Me queda este, que como os he dicho, lo hago con una lija de grano fino y también valdría una lima de uñas. Simplemente lo paso así suavemente por el canto, haciendo así un poco de ángulo, y mirad qué fácil sale. Y ya tendríamos los tres frontales, que luego enfrentándolos unos a otros pues sabríamos en qué orden va. Pero ahora, antes de barnizarlos, les voy a dar otro toque, y es que les voy a dar un toque un poco envejecido. Para eso voy a usar esta pintura, que es pintura acrílica color chocolate, y voy a utilizar un papel de cocina en este caso. Y podéis usar o bien una esponjita o bien un pincel de cerdas duras, lo que queráis. Yo voy a usar un pincel de estarcir, que tienen las cerdas duras. Entonces lo cargo un poquito, lo descargo mucho, porque lo que voy a hacer es un pincel seco, y en los bordes lo voy a manchar con esta pintura. Esto también lo podríais hacer con tinta, con unas tintas que hay, marrones o más negras. Voy a pintar también los bordes para que no se vean tan blancos. Como os digo, lo podríais hacer con tinta, no hay ningún problema, solo que yo en este caso prefiero hacerlo con pintura, porque después el barniz que le voy a dar, lo voy a dar con pincel, no lo voy a dar con spray, pues porque estos días hace mucho frío en la calle y no me apetece estar abriendo mucho la terraza, y prefiero dar el pincel. Y como el barniz que tengo es al agua, es muy posible que me podría llevar la tinta, así que lo hago con pintura acrílica y así no me lo llevo cuando lo barnice. Como os digo, cuando acabe de hacer todo esto y se haya secado, lo que voy a hacer va a ser barnizarlo con barniz, en mi caso, barniz al agua de acabado satinado. También lo podría hacer con barniz mate. De hecho, igual los frontales del cajón los hago con barniz mate para que quede más sin brillo, que me gusta más. Lo que es los cajones por dentro, que los he pintado de color blanco, y todo alrededor del cajonero, que lo he pintado también de color blanco, lo voy a barnizar con barniz satinado.
no lo voy a decorar, ni el interior de los cajones, ni el alrededor del cajonero, porque en mi caso lo voy a poner, digamos, incrustado en una estantería y no se va a ver, entonces sería tontería decorarlo. Pero bueno, si vosotros en vuestro caso pues sí que se va a ver, pues lo podéis decorar perfectamente, o bien con papel como me habéis visto hacer aquí, o bien con stencil, o también le podéis hacer, bueno, la decoración que queráis. ¿Queréis hacerlo con algún otro tipo de decoración? Pues sin ningún problema. Si te gusta lo que estás viendo, regálame el dedito arriba y compárteme en tus redes sociales, que me ayudará a crecer. Muchas gracias. Pues ya tengo todas las partes de la cajonera hechas. Tengo los frontales y tengo los cajones y todo. A los frontales les voy a poner estas piezas que sirven para luego poderles... Uy, esta está un poco torcida. Sirven para luego poderles poner aquí un cartelito con lo que tienen dentro y a la vez hacen de tirador. Y son muy retro y me gustan mucho. Entonces, lo que voy a hacer va a ser marcar, ya tengo marcadas en este y en este dónde va a ir, voy a marcar ahora en este. Lo que he hecho ha sido medir el ancho del cajón, o sea, del frontal del cajón, que son 18,7. A eso le resto el ancho del tirador, que son 5,5. Entonces me quedan 13,2. Esa medida la divido entre 2, que serían 6,7. Entonces a 6,7 centímetros de un extremo es donde tengo que poner este lateral, o a 6,7 centímetros del otro extremo. Y lo que voy a hacer va a ser colocarlo a 1,5 centímetros de la parte superior. Así que ahora me quedo solo con este, que es el que me queda por marcar, y mido a 6,7 centímetros del lateral y a 1,5 de la parte superior. Confirmo que está a 6,7 del lateral. Y ahora lo que hago es marcar en el centro, que aquí es donde irán luego los tornillos. Y ahora ya solo nos va a quedar poner estas piezas en los cajones, que para mí es lo más difícil de todo lo que tenemos que hacer. Pero antes vamos a hacer una cosa para que los cajones corran bien. Y es que voy a coger un jabón, este es un jabón de los de hotel, y con el jabón vamos a frotar bien toda la parte de abajo de nuestro cajón y también los laterales. De esta manera veréis que el cajón corre mucho mejor. Y esto os va a servir para cualquier cajón que tengáis por casa. Si tenéis algún cajón que por lo que sea no corre bien, darle en las guías o en los sitios de roce un poco de jabón, o en su defecto cera, y ya veréis como el cajón corre mucho mejor. De hecho, mirad ahora qué bien corre. Pues lo voy a hacer con los 3 cajones. Y ahora, como os decía, vamos a colocar aquí estas piezas. Vamos a ver. Entonces vamos a comenzar poniendo la de abajo. Para ponerlas os explico cómo se hace, pero es que luego lo tengo que hacer con ello volcado, porque lo que voy a hacer va a ser el cajón, sacarlo y poner el pegamento con el cajón sacado y
todo esto enrasado a la parte de abajo y en los laterales. Para enrasarlo en la parte de abajo es por lo que lo tengo que poner aquí. Entonces lo ponéis en una superficie horizontal, el cajón que esté bien metido en la parte de abajo, y ahora es cuando pondremos la cola. Vamos a poner la cola en todo el frontal del cajón, la extendemos bien y ahora colocamos el frontal bien enrasado y lo vamos a enrasar también a los laterales. Ya estamos seguros de que está en su sitio, lo que hacemos es pegarlo con cinta de carpintero hasta que se seque. Por eso lo he querido barnizar antes de hacer esto, porque así ya luego con el barniz puesto no se nos va a estropear el motivo del cajón. Y en todo caso, otra de las cosas que nos va a ayudar ahora a ponerlo es los tornillitos de esto, que van a ir justos, pero van a ir. Entonces, estos son los tornillitos, que son muy pequeños, pero van a atravesar esta madera y esta, así que me van a ayudar a juntar las dos cosas. No lo apretéis hasta el final, hasta que no tengáis puesto el otro. Así, intentad que quede lo más pegado posible. Cuando estáis apretando, tenéis que apretar bien el cartón para que no se separe al pasar de la madera al cartón. Pero si lo hacéis apretando bien, no debería de separarse. En todo caso, ahora podéis reforzar bien esta unión de la cola. Mirad, por aquí vamos a echar un poquito más de cola, porque es importante que esto quede bien unido, porque si no, cada vez que tiremos del cajón solo tiraremos de los tornillitos y eso acabará cediendo. Así que es importantísimo que esto quede bien unido. Y ahora, el siguiente cajón, un poquito más difícil porque lo tenemos que hacer sobre este, pero exactamente igual. Cogemos el segundo y lo que tendremos que hacer será colocarlo sobre este. Entonces, colocamos aquí la cola, ponemos el cajón que esté bien apretado a la parte de abajo. Y ahora ponemos el cajón, lo pegamos bien, que esté encima del otro y que nos permita abrir y cerrar por encima del otro. Y entonces lo sujetamos bien con cinta. Y nada, el cajón de aquí encima, el tercero, lo haremos exactamente igual. Poniendo cola, sacándolo y entonces poniéndolo aquí. Y también pondremos los 3 tiradores. Como es más de lo mismo, pues ya nos vemos cuando esté acabado. Como os digo, esto de aquí no lo voy a decorar porque en mi caso va a ir metido dentro de una estantería y no se va a ver, pero vosotros lo podríais decorar si quisierais. Y como os decía, mi cajonera es para un sitio muy concreto de mi estantería. ¿Veis que bien encaja? Está puesta aquí encima de la caja de los lazos que hice el otro día. Y así puedo poner en ella todo lo que quiera, que además lo podré rotular en estos tiradores tan originales que tiene. De esta manera os podéis hacer las cajoneras que os hagan falta para vuestras estanterías o vuestros huecos. Espero que os guste.